Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Noches. Bueno, ya hoy sería la última clase para ustedes. Ya están como a poquitos días del examen, ¿verdad? Ojalá que estén preparándose bien con toda la materia que ya ustedes tienen, ¿verdad? Hoy tenemos la segunda parte del repaso general, ¿verdad? Iniciamos la semana pasada. Vamos a ver. Ok, aquí se descargó. Vamos a abrir el examen. Habíamos quedado como por la 20, ¿verdad, chicos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿En cuál quedamos? Creo que era como por ahí, chicos. Sí, profe, era la 20 y algo, pero no recuerdo exactamente. Sí, más o cuál. menos era como por ahí. Ok. Ok, dice que considera el siguiente fragmento. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, la vela, el aire la veía, el aire la está, no, entonces, el aire la vela, el aire la está velando. Esa sería la estrofa, ¿verdad? ¿Cuál figura de construcción se presenta en los versos 3 y 4 del fragmento anterior? Entonces vamos a irnos a ver solamente estos versos, ¿verdad? Los de arriba ni los volvemos a ver porque nos pueden confundir, ¿verdad? Nada más a los versos que nos están pidiendo. Entonces dice, nos está pidiendo una figura de construcción, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a recordar lo que eran las figuras de construcción. ¿Qué serían? Reiteración, anáfora, encabalgamiento y hiperbatón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice que el aire la vela, el aire la está velando. ¿Cuál era la figura de construcción que se repite al inicio de los versos? ¿Cuál era esa figura, chicos? Vamos a ver, aquí dentro de las opciones vamos a descartar el símil porque el símil es una figura literaria y no es de construcción. Entonces eso se descarta. Entonces nos queda Anáfora, profe. anáfora, hiperbatón y encabalgamiento. Sí, efectivamente es la anáfora, ¿verdad? La anáfora es la figura de construcción que se repite al inicio de cada verso, ¿verdad? Recordemos que la reiteración se repite en un mismo verso, ¿verdad? En una misma línea. Pero la anáfora es al inicio, ¿verdad? Como está en esta estrofa. El encabalgamiento es la figura de construcción que queda guindando, por decirlo así, que queda inconclusa en el verso y continúa abajo. Y además no tiene signos de puntuación, ni coma, ni punto, ni nada, ¿verdad? O sea, queda totalmente inconclusa y continúa en el siguiente verso, ¿verdad? Pero vemos que esa no es. Y el hiperbatón es la figura de construcción que trastoca el orden lógico de la oración, ¿verdad? Y vemos que tampoco ese se trastoca o perturba el orden de las oraciones, ¿verdad? Vemos que tampoco ese es el caso de esta oración, ¿verdad? Ok, entonces sería opción B.
Vamos a ver, aquí vamos a entrar. Ok, o sea, nos están pidiendo una característica del género literario ensayo. Dice que va a ser la alumna después de estos 5 años. ¿Tiene algún objetivo definido? ¿Tiene algún objetivo definido? ¿Para qué fin estudia? La generalidad de nuestros muchachos, la casi totalidad de sus padres que las colocan en el colegio no se han formulado esa pregunta. Ellas van porque papá quiere, porque es muy bonito o por necesidad de poder decirle bachiller a los 17 o a los 18 años, ¿verdad? Vea que es un tema, lo que nos está dando es un tema de actualidad, ¿verdad? ¿Cuál opción identifica la característica del género literario ensayo presente en el fragmento anterior? Es expositivo, presenta narrador, requiere de un público espectador, produce varios efectos en el lector. Ay, chicos, dame un segundito porque se me apaga la compu. Ahora sí, chicos, listo. Dice, ¿cuál opción identifica la característica de género literario ensayo presente en el fragmento anterior? Expositivo, presenta narrador, requiere de un público espectador, produce varios efectos en el lector. Profe, ese es positivo. Ahí está bien marcado, ¿verdad? Ok, sin embargo, aunque no estuviese marcado, presenta narrador, no presenta narrador, ¿verdad? Está exponiendo algo. Es un tema actual. ¿Requiere de público espectador? No, porque el que requiere del público espectador es el drama. Produce varios efectos en el lector, esa sería la novela, ¿verdad? No sería ese. Entonces, sería opción A, ¿verdad? Vean que expositivo está hablando de un tema en la actualidad. Recuerden que el ensayo, esa es una de sus grandes características, ¿verdad? Hablar de temas de la actualidad y dar su punto crítico, ¿verdad? Aquí viene otra vez el ensayo, dice, ¿cuál opción identifica la característica del ensayo presente en el fragmento anterior? Vamos a ver, dice, nada siquiera, si la muerte de otras cruzara demasiado por nuestro recuerdo, pero olvidamos a los inolvidables, a los mejores, a los más buenos, a quienes más felices nos han hecho. Logramos olvidar para quedarnos con la vida. Y si somos capaces de olvidar la muerte, ¿de qué olvido no seremos capaces? Ok, presenta narrador, tiene carácter subjetivo, describe varios acontecimientos, produce un solo efecto en el lector. ¿Cuál sería ese? Profe, creo que está correcta. Está correcta, ¿verdad? Igual no. Porque no, cada son de otras características de otros géneros. De otros géneros, exactamente. Dice presenta narrador, no presenta narrador. Vean que también es un tema
actual, ¿verdad? Está hablando de un tema que puede pasar, ¿verdad? Describe varios acontecimientos, pues no, ¿verdad? Produce un solo efecto en el lector. Recuerden que esa es una característica del cuento, entonces tampoco sería. Vamos a ver con los registros de habla. Dice, no sabemos de nosotros mismos sino lo que el hombre nos ha enseñado, y puedo decir sin miedo que son muy pocas las mujeres de hoy que sientan con el derecho de formular libremente una opinión y de establecer su propia ruta de pensamiento. No se puede izar la bandera sin tener asta, precisamente lo que nos falta a las mujeres de hoy. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje se está utilizando ahí? El daño está entonces en la carencia de propio criterio que nos permita orientarnos en todos los momentos decisivos de la vida y con mucha mayor razón en los que son importantes del todo. ¿Qué lenguaje se está empleando en estos dos fragmentos o en estos dos textos? Profe, está correcta. Culto, culto. Recuerden que si estuviéramos empleando el coloquial, es un lenguaje un poco menos formal, un poco con palabras más, inclusive con muletillas, tal vez algún dicho, ¿verdad? Que tengan por regiones. Ustedes saben que a veces las regiones tienen su propio dicho, o inclusive se da mucho en pueblos, ¿verdad? Que las familias tengan apodos, ¿verdad? Entonces se puede dar, ¿verdad? Que un texto metan, no sé, el nombre de una persona y le dicen tal, ¿verdad? Entonces eso es un lenguaje más coloquial, es menos formal, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ven que este lenguaje, tanto en el primero como en el 2, 1 y 2, es sumamente formal, o sea, es totalmente culto. Vamos a ver. Yo no sé si esto lo habíamos visto ya. No recuerdo bien. Yo me acuerdo que si habíamos visto lo de los registros de habla, pero no recuerdo bien si ya estos. Hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz escribió el más grande de sus poemas para invocar la noche en que soñó que de una vez quería comprender todas las cosas de que se compone el universo. Ok, ese sería el 1. Sé bien de la intensidad y la sabiduría de los escritores que me preceden en esta aventura, y más antes me precedieron aún, me enseñan el valor y la tenacidad que se necesitan para entregarse a la febril aventura de hacer libros. ¿Cuál registro de habla se presenta, chicos, respectivamente, o predomina en los textos? El culto, los dos, profe. En el culto, ¿verdad? Totalmente. Vean estas palabrillas, ¿verdad? Que inclusive ventura, tenacidad, vea que son palabras que uno dice son de domingo, que no normalmente usamos. Entonces esas palabritas nos llevan a pensar y a identificar que es un lenguaje culto. Como yo les decía, si es un lenguaje más que tiene muletillas, que no dice las palabras correctamente, a veces la gente tiende a decir no para, sino pa mañana, ¿verdad? Nosotros tenemos esa costumbre incorrecta de no terminar inclusive las palabras. Ese es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Menos formal. Vamos a ver qué nos está preguntando aquí. Sí, aquí nos está preguntando según el código apreciativo. Carente de aquí sí hay que leer bastante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, arriba leíamos el texto, pero en realidad lo que nos estaba preguntando era sobre la característica, ¿verdad? Igual en el otro, ¿verdad? En los del ensayo, nos fijábamos como en el tipo de palabras. Aquí sí hay que tener más comprensión de lectura, ¿verdad? Porque nos está preguntando sobre el código apreciativo del hablante discursivo, o sea, de quien escribió este fragmento, esta novela. Dice, carente de orientación verdadera. La mujer solo tiene un incentivo para el estudio, la competencia por la buena nota, a como haya lugar
y la consecuencia memorización, y la consecuente memorización. El aprendizaje muerto en sí. Así es como la intranscendencia, la frivolidad germina en terreno abandonado. Son 5 años decisivos perdidos por falta de continuidad, por ver la vida como una cosa en etapas, escuela, colegio, marido, y no como una obra en construcción interna y externa con movimientos y finalidad. Ok, vean que es un mensaje, ¿verdad? Lo que ahí nos está dando. Según el código apreciativo del hablante discursivo, en el fragmento anterior se realiza una crítica a la mujer que toma el estudio como una única salida para prosperar en la vida, la respuesta para competir a nivel laboral, una solución para garantizar la mejora a nivel económico, un proceso carente de sentido y continuidad en la vida. Profe, me parece que sí está correcta. Se está correcto, ¿verdad? Es un proceso carente de Ujú. sentido y sin continuidad, porque si nos vamos, no porque esté ahí ya con la respuesta, sino vean que dice carente de orientación verdadera. La mujer solo tiene un incentivo para el estudio, la competencia por la buena nota y como haya lugar y la consecuencia de memorización. El aprendizaje muerto, o sea, no está dando como que el aprendizaje es una herramienta, no lo está viendo de esa forma, sino un aprendizaje muerto. Así es la intranscendencia, la frivolidad germina en terreno abonado. Son 5 años decisivos perdidos por falta de continuidad. O sea, es terrible, ¿verdad? Lo que te está diciendo. Un proceso carente de sentido, ¿verdad? Completamente. Y vamos a la número 21. Dice, otra vez, según el fragmento anterior, el código apreciativo, ¿verdad? Proyectado en las palabras. ¿Qué es hacer un libro? ¿Para qué hacer un libro? Los libros son objetos solidarios, solo se cumplen si otro los abre. Solo existen si hay quien estaba dispuesto a perderse en ellos. ¿Quiénes hacemos libros? Nunca estamos seguros de que habrá quien dé sentido a nuestro quehacer. Escribimos un día aterrados y otro dichosos, como quien camina por el borde de la vida, ¿verdad? Entonces ahí nos está hablando de un escritor, ¿verdad? Que depende completamente de un lector, ¿verdad? De quién le dé vida a ese libro, ¿verdad? Vamos a ver. Según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras del hablante discursivo sugiere que la labor de quienes escriben es la siguiente: un riesgo puesto que pocos leen, tan importante como el papel del lector, un obstáculo para el avance de la tecnología, un acto inequívoco, pues existe una única interpretación del texto. ¿Qué creen ustedes? Profe, ahí está difícil porque, bueno, me, está entre la tan importante como el papel del lector, me Ajá, parece a mí, y esta que es la que la que eligió la marcaron ahí. muchacha. Un riesgo, Ajá, pues, que sí, exacto. Esas dos son las que más se me parecen, que ajá, fueran sí, la respuesta. sí, porque ves que ahí nos está hablando qué es hacer un libro, o sea, es un escritor quien está hablando. ¿Para qué hacer un libro? Los libros son objetos solidarios, solo cumplen si otro lo lee. O sea, el libro, quien hace un libro, tiene sentido solamente si hay alguien que lo lee. Si no, es un trabajo no perdido. Por eso ahí, Ajá, como la ajá, ve, que dice tan importante como el papel.
Como el papel de lector, exactamente. Y vea que ahí la muchacha marcó las dos y se decidió al final por la A. Ajá, tan importante como el papel de lector, ¿verdad? Si no hay quien lo lea, pues el libro no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque ahí queda cerrado y nunca más nadie lo conoció, ¿verdad? Solo existen si hay quien dispuesto a perderse en ellos. O sea, ¿quiénes son los que se pierden en un libro? Pues el lector, ¿verdad? Quienes hacemos libros nunca estamos seguros de que habrá quien le dé sentido a nuestro quehacer. O sea, quien está haciendo un libro no está seguro si hay Ahí, alguien quien lo va a leer. ahí está la A. Un riesgo puesto Ahí que pareciera pocos, que por la A. ajá, Ujú. un riesgo puesto que pocos leen, tan importante como el papel lector. Vamos a ver. Dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras del hablante discursivo, sugiere que la labor de quienes escriben es la siguiente. O sea, nos está preguntando por la labor de quienes escriben, un riesgo puesto que pocos leen. La labor de quienes escriben es tan importante como el papel del lector. No, más bien es la A. Ajá. Si vos, Es la A. me parece porque ves, aquí ve cómo está redactada la pregunta. Según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras del hablante discursivo sugiere que la labor de quienes escriben es la siguiente. O sea, ahí nos está hablando, lo que nos está preguntando es que en el texto, ¿cuál es la labor de quienes escriben? Es un riesgo puesto que pocos leen. Ah, no. Ujú, tienes razón. Ajá, ajá. Es la labor de quienes escriben es la siguiente. Un riesgo Bueno, puesto. pero también puede ser, es tan importante como Ajá, veas que vacilón, ahí no, tiene, no le parece. sí, a ratos me parece la A, a ratos me parece la B, tan importante como el papel del lector, o sea, la labor del escritor es tan importante como el papel del lector, que acá en el fragmento es lo que nos está hablando, que si no hay quien lea, pues ahí se terminó el libro, ¿verdad? Ok, pero también en el texto nos dice que la labor del lector se ve limitada si no hay quien lee, ¿verdad? Entonces yo me iría como por la... Ahí hay que tener mucha comprensión de lectura, ¿verdad? Porque ve lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? Nos está hablando que el libro no tiene validez si no hay quien lo lee, ¿verdad? Y nos está preguntando qué sugiere que la labor de quienes escriben... ¡Ay! Pensé que se iba a ir la luz. Se cayó un trueno muy cerca, ok. Bueno, chicos, la labor de quienes escriben es un riesgo puesto que pocos leen, ¿verdad? O es tan importante como el papel de lector. Bueno, entonces nos vamos a ir por la A, chicos. Ok, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, en realidad sí está dudoso, o sea, está rudo, pero siendo así. Usted Voy dice a, que sí, y la que hizo lectura también, entonces no queda otra. sin embargo, voy a consultarla, chicos. Y yo uy, esto está tronando. Yo diría que la B, nos dice ahí. Voy a consultarla y yo les envío esta respuesta de la número 28 mañana. A ver, otra muchacha, ¿verdad? Que también es profesora de español, a ver ella qué piensa, ¿verdad? Si ella cree que realmente es la A.
¿verdad? Entonces, yo mañana la consulto. Y entonces queda esa pendiente, si no se las envío, me recuerdan, chicos. Ok, vamos con la siguiente, dice. Profe, perdón, no pueden ser las dos, que por error pusieron Puede ser, y es se que puede apelar. sí, es que puedes, Apelan a veces. sí, claro, o pudo haber venido apelada, con apelación. ¿Verdad? Sí, pudo haber venido con apelación, ¿verdad? Porque pudiera ser que considera, porque por ejemplo usted dice, bueno, según el hablante discursivo, ¿verdad? A mí me dice que es la opción A, pero también puede decir que es la opción B y está correcto, Ujú. ¿verdad? Ok, pura vida. Ujú. Pero sin embargo voy a consultarla, ¿verdad? No nos quedamos con la duda. Ok, dice. Pruebas con alegría la blancura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada el cuarto, el tapete, la lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinque, luz opaca de sus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa al alcance de tu mano, con los tomos encuadernados. ¿Qué tipo de párrafo presenta el fragmento anterior? Narrativo, expositivo, diálogo, descriptivo. Yo creo que sí está correcta, profe, la D. Sí, está describiendo. Vean que todo el párrafo es una descripción que hace, ¿verdad? Ok, vamos a ver, dice qué tipo de párrafo predomina el fragmento anterior. Hacia la medianoche habían salido del ministerioso caserío Golden y a fuerza de canaletes y palancas navegaban aguas arriba del reventazón, rumbo a Cambo el desembarcadero. La carreta tomaba velocidad, el boyero frotaba las espaldas, cogió por los cuernos a los animales que resbalaba con las patas estiradas hacia adelante, combando el tronco, arrastrando el hocico. Ok. ¿Qué tipo de párrafo predomina en los fragmentos, chicos? Descriptivo, narrativo, 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 descriptivo, descriptivo, descriptivo. Profe, narrativo, narrativo. Narrativo, narrativo, ¿verdad? Vean que los dos, lo que está haciendo está narrando, ¿verdad? Correcto. Vamos con la número 31. Los átomos constan de las siguientes partes: una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva, la de los protones, y la mayor parte de la masa del átomo aportada por protones, neutrones, mientras el número de protones es fijo. Para todos los átomos de un mismo elemento, el número de los neurones puede variar. Por esta razón, los átomos de un mismo elemento pueden tener distintas masas, una zona externa o corteza, donde se hallan los electrones que giran alrededor de núcleos, aportan la carga negativa. ¿Qué tipo de párrafo se presenta en el fragmento anterior? La D, profe. Descriptivo, profe. Descriptivo, ¿verdad? Uh-huh. Chicos, no. Profe, no, mentira, es expositivo, ¿verdad? Es expositivo.
Esa sí, la tenía mala ella. Es expositivo, es opción C. Vamos a ver. Aquí dice que es narrativo, narrativa. Vamos a ver si es cierto. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. El Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata ya de noche, poquito después de las 8, y cuando todavía estaban tocando las campanas el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y el urbano, mandándole un culatazo tras otro el Mauser, sino oír lo que le gritaba la gente, rabiosa como perro del mal. Como perro del mal. Okay. Dice, Fidencio Gómez tenía 2 hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían arremangada, y la otra que era de alta y que tenía los ojos zarcos, y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma de ir. ¿Cuál tipo de párrafo predomina en los fragmentos anteriores? Profe, sí, es la de Narrativo y narrativo descriptivo. descriptivo. Ajá. Ajá. Es esa la B. Dice, su hija es profesora, su hijo pintor. En la oración anterior se justifica el uso de la coma porque introduce un vocativo separa una frase explicativa, va en el lugar donde se omitió el verbo, antecede a elementos de una enumeración. Profe, está correcta también, yo creo. ¿Sí? Ajá, separa una frase, ¿verdad? Vean que aquí su hija es profesora, su hijo pintor, ¿verdad? Está separando. Entonces vean que ahí es el uso de las letras. Dice, Isabel le enseñaba a sus estudiantes a buscar cuáles plantas eran venenosas. Uso de B y V. ¿Cuál opción contiene las letras que completan el texto anterior en forma correcta según el orden respectivo? ¿Cuál sería? Está correcta la A. Ah, profe. Ajá. Sí. Sí, la A. Entonces, porque vea que enseñaba, terminación en aba, buscar, ¿verdad? Que va siempre con B, y venenosas, ¿verdad? Ajá. Dice, la habilidad del guía nos salvó de perdernos en la montaña y ser atados por el animal carnívoro. ¿Cuál opción contiene las letras que completan el texto anterior de forma correcta según el orden respectivo? La A, profe. Y vea que se cumple habilidad, siempre con B, ¿verdad? Que está en el documento que se les dio. Y víboro, terminaciones como víboro, con V. Okay. Dice, tengo la ilusión de que mi abuelo me dé la bendición. ¿Cuál opción contiene las letras que completan el texto anterior de forma correcta? ¿Cuáles serían? La B, profe, sí está correcta. Eso en realidad es como de fijarse.
Dice, son 2 las provincias con menor disponibilidad de agua potable en nuestro país, Guanacaste y Limón. ¿Cuál signo de puntuación completa de manera correcta? Dos puntos también, profe, igual. 2 puntos, ajá, porque enumera, está enumerando, ¿verdad? Son 2 países con menor disponibilidad de agua potable, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a enumerar, ponemos 2 puntos, Guanacaste, Limón, Punta Arenas, Cartago. Por ejemplo, ahí dice solo 2, pero podemos enumerar más. Ok. Dice, lea el siguiente texto. ¿Qué dice ahí? La patria es el sabor de las cosas que comimos en la infancia, dice un proverbio chino. ¿Cuál opción identifica el signo de puntuación que completa la forma correcta del texto anterior? Raya, coma, comillas, punto. Las comillas, profe. Las comillas, ¿verdad? Porque es como una frase de alguien que la dijo y que la tomamos. Y si tomamos una frase de otra persona, tenemos que ponerle comillas. Ok. Lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. Afortunada o desafortunada, pero viva. ¿Cuáles signos de puntuación completan el texto anterior de forma correcta? Está correcta, profe. Ajá, se introduce por una raya, ¿verdad? Por un guión. Y y la coma, ¿verdad? Recordemos que si hubiese sido punto, acá continúa con mayúscula. Entonces, como no hay mayúscula, entonces es una coma. Y también porque la idea se terminó y se quiere continuar con otra, ¿verdad? Lo principal es sentirse viva, añadió Pilar, ¿verdad? Es como, decimos la idea y se pone la coma, la añadió Pilar, la añadió Ana, no sé. Ok, dice, de acuerdo con las normas de la escritura, ¿cuáles palabras están escritas de forma correcta? Hierro. ¿Cuáles? La 1 y la 2, porque las otras son con H Son también. con H exactamente. Huelga o Huelga. huérfano. A veces pronunciamos así, pero en realidad está incorrecto, ¿verdad? Okay. La tilde diacrítica. Dice, seleccione la opción que completa el fragmento anterior con los monosílabos correspondientes según el orden respectivo. Por favor, dé un ejemplo de estilo de vida. Entonces, chicos, ahí la opción está correcta. ¿Por qué? Porque por favor, de va tildada porque es un